Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy hemos escogido un tema que nos tiene a todos un poco confundidos, que es muy difícil de delimitar, y es en materia educativa. ¿Hasta dónde van los derechos de los niños, los derechos de los profesores, los derechos de imponer unos códigos, unos manuales? ¿Hasta dónde va la disciplina? ¿Hasta dónde va la libertad o el libertinaje? Si son incompatibles o si se puede dar educación en libertad con respeto por la disciplina. Son temas que de verdad, y en estas épocas donde hay tantos fenómenos que salieron de lo oscuro y que afortunadamente muchos de ellos ya se miran con normalidad, pues nos crean dificultades. Y para estos temas hemos invitado a la doctora Deidamia García, está a cargo de la Dirección de Participación de la Secretaría de Educación de Bogotá y trabajó muy de cerca con la encuesta de crimen escolar y victimización. También nos acompaña Fabián Sanabria, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, antropólogo, sociólogo y escritor. Y Edgar Ariza, especialista en formación docente, maestro en educación y actualmente es el rector del Colegio Militar Caldas. Muchísimas gracias a todos por aceptarnos. Y pues yo creo que no empecemos como teorizando, que la teoría es tan fácil. Empecemos con casos concretos y de ahí yo creo que podemos como sacar conclusiones si les parece. El caso de un colegio donde hay un niño homosexual que en el desarrollo de su libre personalidad y de todo se comporta como tal en el colegio y actúa como homosexual. Y hay otro niño que es heterosexual y se siente acosado por el niño homosexual. Las dos familias, uno defiende a su niño homosexual que tiene derecho a expresarse como es, y la otra familia dice, por favor, mi hijo está aburrido y se queja porque lo acosa el otro niño. ¿Cómo debe actuar el profesor, cómo debe actuar el colegio frente a esa circunstancia? ¿Qué opinan ustedes? Empecemos por las mujeres, que cuando digamos que somos tan iguales, algunas normitas quedan, ¿no? Bueno, Noemí, pues diría como, no sé, varias cosas. Uno es si ese dilema que tú planteas se vuelve o no una oportunidad de aprendizaje en el colegio. Es decir, ¿por qué se llega a cierto nivel? Porque seguramente, no sé si el tema de la educación en la diversidad y la diferencia ya ha sido tocado en clase, ha sido abordado como experiencia de aprendizaje o no. Es algo que se suscita porque siempre se ha mantenido callado y entonces surge ahora, ¿no? Entonces, ¿es una oportunidad de aprendizaje o no educar en la diferencia y en la diversidad? Dos, hay dos hechos aquí. Uno, el hostigamiento escolar que se da, digamos, una forma, porque podemos hablar de acoso y de hostigamiento escolar, digamos, repetir, ¿sí?, un suceso, una presión sobre alguna persona, ¿sí? Entonces hay que mirar si eso efectivamente está pasando. Y si está pasando porque es una conducta que se está dando en ese salón de clase o efectivamente porque tiene que ver con algo relacionado con la orientación sexual del niño o de la niña, ¿no?, de quien sea. ¿Qué tipo de acompañamiento pedagógico se está haciendo? ¿Qué tipo de acompañamiento? ¿Cuál sugeriría usted, doctora, que se hiciera? Bueno, uno es que el tema se dialogue, ¿sí? Básicamente lo que hemos encontrado nosotros es que estos temas no son oportunidades de aprendizaje, no se dialogan lo suficiente. Dos, que el acompañamiento... Si el niño se vuelve víctima, el que acusa... Que el acompañamiento o la revisión sobre los casos llega cuando ya se han suscitado un conjunto de situaciones que nadie parece de pronto haber visto o que si hemos visto no las hemos puesto en escena y en discusión, ¿sí? ¿Qué tipo de acompañamiento desde la orientación escolar hemos podido hacer? ¿Qué tipo de acompañamientos con las familias? A veces estos temas, ¿sí?, nos producen a todos los actores, no a unos o a otros, a todos los actores nos producen complejidad, ¿no? Claro, pero también valdría la pena, y les pregunto a ustedes, ¿podemos enseñar a los niños al uno, pues los límites del enamoramiento, digamos, con respeto hacia el otro, y al otro la posibilidad de defenderse frente si hay abuso? O porque esa sería parte de la pedagogía, ¿o no? Porque es que... Sí, es parte de la pedagogía, pero ya le voy a dar, seguramente a dar aquí la palabra a mis compañeros y colegas Fabián, de mesa. ¿usted qué opina? Sí, pues es que habría que precisar también mucho más el caso, porque si es un adolescente
Si es un niño, uno no sabe si ya definitivamente tiene una identidad per secula seculorum definida como homosexual y el otro como heterosexual. También podría haber el caso de un muchacho que acosa mucho a las niñas igualmente, o que las asedia, ya iba a plantear ese o que las asedia. Yo pienso como en dos ejemplos que han sido ilustrados por el cine. Mi vida en rosa, que es una película belga de un niño muy niño que empezó a vestirse de mujer e hizo que en Bélgica sacaran a la familia simplemente porque el niño se vestía de mujer, la expulsaran del pueblo. Estamos hablando de Bélgica, no de Peque. Y evidentemente el otro caso de una película danesa en donde un niño como a los 8 años dice a los papás: papi, yo soy gay, yo quiero ser gay. Y entonces sus papás daneses le dicen: cuando seas mayor y ciudadano decides. Yo creo que si un niño colombiano a los 8 años le dice a sus papás: uy, yo quiero ser gay, no sé cómo reaccionaría el común denominador de padres de familia colombianos. Pues yo creo que los padres de familia, pienso yo, le dirían: a ver, ¿por qué crees tú que eres gay? Porque si no le gusta jugar con las niñas, pues ¿a cuál niño le gusta jugar con niñas a los 8 años? Es normal que el género no esté, en muchos casos, en otros sí, definido a esa edad. Pero yo sí creo que hay que darle como espacio a los niños para que por lo menos no graduarlos de una u otra cosa, ni de heterosexuales ni de homosexuales, por expresiones de que a mí no me gusta jugar con niñas, entonces ya el niño es homosexual, no. O al revés, o hay niños que muestran que son homosexuales desde muy al principio y no irlos a condenar, pues por... ¿Usted qué opina? Pues bueno, yo pienso que en temas convivenciales en la escuela lo esencial es pues informarse y evitar un poco los juicios, ¿sí? Esa es, digamos, la gran dificultad en el ejemplo que pues Noemí propone. Habría que entrar a mirar la situación concreta y cómo podemos individualizarla. El que dentro del ejemplo se haya tocado pues que sea homosexual el estudiante, pienso que en materia de los manuales de convivencia en los colegios, pues el procedimiento está establecido, ¿sí? O sea, si hay una agresión de parte de un estudiante al otro, hay que lograr la individualización del caso y hay que hacer el seguimiento. Pero esa agresión, por ejemplo, que el niño que se enamora de un compañero le recite poesías, le coquetee, le haga rumacos y el otro se sienta pues acosado totalmente. Y entonces las dos familias defendiendo la postura de sus hijos. ¿Qué manual puede decir que está mal decirle poesías de amor a un compañero? Bueno, es que la situación que se plantea es compleja, y es compleja pues porque está uno en el riesgo de caer en toda la polémica alrededor del tema de la identidad sexual, ¿cierto? Se trata de que lo analicemos abiertamente. Y también se corre el riesgo de estigmatizar, porque aún en la sociedad de los poetas muertos, en colegios de otras áreas culturales norteamericanos, muy bien, también entre los muchachos se recitaban poesía y era muy afectivo, inclusive eran muy fraternales. Ya tildarlos por eso de homosexuales, no creo que eso... No, pero también hay niños homosexuales y niñas homosexuales, eso pues es una realidad. Sí. Pero no, estamos en un caso, a ver, estamos en un caso donde un niño pero se toca enamoró matizarlo, de otro. toca no, es que no lo matizarlo. matizo porque entonces nos vamos por las ramas. Perdóneme, no, es un niño que es homosexual y que se siente enamorado de su compañero, le recita, le habla todo. Los padres del otro se quejan en el colegio porque el niño es acosado y no lo deja en libertad de su compañero. Es decir, ¿cómo se maneja esa situación? ¿Cómo? Hay que individualizarla y hay que ver evidentemente si el otro muchachito le corresponde o no, si es una lectura de los padres, porque puede que le corresponda. Si no le corresponde, se trata, porque entonces él tiene que tener conciencia de unos ciertos límites, pero no jugar ni a la estigmatización del uno ni del otro, eso me parece muy importante, y que sea una oportunidad de aprendizaje. Sí, ¿dónde aparece un caso de acoso, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo ¿Dónde es empieza a una ser acoso? situación de afecto, de expresión de afecto, y dónde es una situación de acoso? Que es un poco lo que creo que está mencionando Y dígame, Fabián. ¿dónde empieza el acoso? Mire, yo Eso le es muy menciono importante. como una cosa. En el año 2013 hicimos la encuesta de victimización y clima escolar, que es, digamos, una encuesta que se venía haciendo en el 2006, en el 2009, en el 2011, en el 2013 y que haremos en el 2015. Y frente a la pregunta de el mes pasado, ¿cuántas veces viste que rechazaran a alguien de tu colegio porque parecía homosexual? En el año 2011
ninguna vez contestaron el 63.6% y en el año 2013 contestaron ninguna vez el 70.3%. Y quiero mostrar un poco que adicionalmente a que hay una situación, digamos, que se presenta, los niños y las niñas van aprendiendo también, digamos, que hay unas formas diferentes, diversas de expresión, ¿sí? Y que hay unas posibilidades de aprender y otras necesidades de respetar, digamos, eso, como parte de la cultura en el Y eso colegio. hay que enseñarlo en la escuela. Yo me acuerdo cuando Jacques Lang fue ministro de Educación y de Cultura en Francia, pero cuando tuvo la fusión de los dos ministerios, él sacó unos manuales, eso ya venía también con Jean-Claude Allègre, entonces sacaron unos manuales en donde las escuelas le enseñaban a los niños las posibilidades que hay, y eso no escandalizó a la sociedad Pero le francesa, pregunto. y se puede hacer. Sí, pero Es lo interesante. le pregunto, en el manual de convivencia y en el manual que se pretende y que ojalá que haya en todos los colegios, que sea muy participativo, el acoso, el irrespeto, ¿cómo se juzga? Porque lo que es muy natural, como usted decía ahora, los poemas, inclusive las confusiones, y hay muchas cosas equívocas. ¿Dónde empieza el matoneo? ¿Dónde empieza el irrespeto? ¿Dónde empieza el acoso? ¿Y qué es natural? Es decir, ¿puede un manual contemplar esa diferencia? ¿Y No, cómo sería? Yo pienso que el manual de convivencia, pues él plantea unas rutas a partir del marco legal que se nos da. De hecho, a veces pienso que la misma discusión que hay alrededor del manual de convivencia nos limita en mucho del ejercicio pedagógico que como colegio debemos hacer, porque es que la escuela también es el escenario para equivocarse, para cometer errores, para aprender de ellos. Y a veces el manual tenerlo como tan blindado como nos lo pide, digamos, el mismo sistema, nos convierte como en una especie de juzgado, más que en alguien que hace el acompañamiento y trata como de llevar. En esto que mencionábamos del ejemplo, yo pienso que hay varias cosas. O sea, lo primero sería, en el caso particular, agradecer que en su presentación usted ha dicho hay presencia de las familias, ¿sí? Que es, digamos, uno de los grandes factores que dificulta no solamente el seguimiento de los problemas convivenciales, sino la resolución que se da, ¿sí? En este caso usted menciona las familias son las que se manifiestan. Yo diría, con independencia de que sea un asunto donde hay, digamos, la situación de un estudiante que abiertamente, lo mencionaba usted, es homosexual, pienso que tiene que ver es con la sensación de violentarse a partir del otro. O sea, si me está incomodando lo que el otro está haciendo, no por juzgar al otro, sino porque lo que haces me está sobrepasando. Por ejemplo, en niños heterosexuales, una niña que se queja, que un compañero de clase le pellizca partes íntimas todo el día. Y entonces el padre del niño dice, no, pues es el libre desarrollo, es su libertad, es la forma de expresarse, es que apenas se esté educando. Y la niña y su familia pues no toleran que ese muchacho la pellizque, pues digamos, es una oportunidad para enseñar y para aprender. El respeto por el cuerpo de las personas, por su intimidad, por su construcción de individualidad, de identidad. Si no se dice nada, ¿sí? Y se queda todo el mundo callado y no aprovechamos esa situación, que no está bien necesariamente, ¿sí? No estamos diciendo que esté bien. Lo que está mal es dejar pasar las situaciones y no intervenir sobre ellas, ¿sí? ¿Qué es el acoso, Noemi? Un hecho, digamos, de violencia reiterada sobre una persona ejercida por un grupo de poder. Ahí está muy buena la definición. Incluso mire. Vamos a hacer una pausa y quedas con el uso de la palabra y tú, Fabián, enseguida. Claro, es importante. Doctora, usted tenía el uso de la palabra. Mencionaba, Noemí, que si el acoso puede ser entendido como un hecho, digamos, de violencia reiterada sobre una persona, ¿sí? Ejercida en un contexto de grupo, un poco por ahí va incluso la ley 1620 y demás. Esta situación que usted mencionaba
puede que sea una situación entre esas dos personas, ¿sí? Entre esos dos niños. La y niña demás. que se Claro, siente... y el capítulo y el ejemplo que daba O el anteriormente. anterior. ¿Cuándo se puede volver, por ejemplo, acoso? Puede haber otros actores, puede que la situación entre ellos pueda resolverse, ¿sí? Resolverse pedagógicamente, pero puede haber algún tipo de, ahí sí, de hostigamiento de grupo, ¿sí? De familias, Matoneo y de bullying. personas que no logran comprender esa Bueno, situación. y ¿Cuándo yo- se vuelve acoso y cuándo es una situación que podría enfrentarse, digamos, de otra manera? Claro, y ahí viene el tema, porque pues un solo abuso muy grave puede ser un factor pues de expulsión de un colegio, pues porque la ley lo prohíbe y en cualquier parte, imagínense ustedes si en el colegio se permite, así sea una sola vez. Yo creo que no tiene que ser reiterado el irrespeto o la violencia del niño con la niña, de la niña con el niño, de los niños con los niños. Pues, pero, ¿dónde está el límite entre disciplina, libertad y derechos? Es decir, le pregunto, por ejemplo, ¿hay derecho a que en un colegio se imponga, por ejemplo, el militar, que ahorita le va a usted la pregunta, a que se corten el pelo los muchachos de determinada manera? Hay derecho a imponer un reglamento X en que, por ejemplo, no haya tocamientos físicos. ¿Tiene un colegio derecho a eso o no hay derecho a una reglamentación así? Sí, el dilema que se plantea en los colegios entre libertad y disciplina es el mismo que el país se puede plantear entre libertad y orden, que es justamente una ambivalencia entre la cual los colombianos permanentemente oscilamos. Hay problemas que se han detectado antropológica y sociológicamente en cuanto al acatamiento de las normas y de las reglas. Es evidente que todas las sociedades generan comportamientos permitidos, comportamientos prohibidos y comportamientos obligatorios. Y eso varía dependiendo del momento y dependiendo del contexto. Una cosa son los ingleses, otra cosa los japoneses, otra cosa los tropicales latinoamericanos, etcétera, etcétera. Nosotros jamás seríamos como los suizos a las 2 de la mañana en Ginebra esperando a que el semáforo rojo peatonal pasara a verde Pero y le pregunto, detenidos... estamos en Colombia. Estamos en Colombia. Entonces, ¿hay en derecho? Colombia, Le pregunto. En Colombia, un colegio privado tendría derecho en su manual de convivencia, que ojalá fuera participativo, pero generalmente es de adhesión, Sí. a prohibir tocamientos físicos entre los alumnos. ¿Eso es posible dentro de la norma y dentro de lo bueno para educar, dentro de lo que conviene pedagógicamente? No, hablando de lo que conviene pedagógicamente, no sé si el colegio llegue hasta allá. Hay expresiones como les amitiés particulières, las amistades particulares de Roger Perfit, en donde denuncia los establecimientos jesuitas, por ejemplo, de eliminar la amistad en Occidente y de tratar de vigilar muy bien a los muchachos para que no intimen, no sean tan íntimos. Eso ha ocurrido también en la historia de la pedagogía en el mundo contemporáneo. Eso generó escándalo. Roger Perfit también fue un excelente embajador y diplomático ante la Santa Sede y toda la cosa, y saca justamente las amistades particulares que en los años 60 genera un escándalo a nivel contemporáneo, porque justamente se separa a los muchachos, se les vigila, obviamente para que no se junten tanto. Pero no creo que un colegio llegue explícitamente a ponerlo en el reglamento. No sé si hay uno que lo haya hecho. Ahora, los privados, por supuesto, lo podrían hacer, pero el problema es si una reglamentación de lo privado se debe aplicar estricto sensu a lo público. En lo público y en la escuela pública es el debate y es el debate nacional. Pero le pregunto a usted, ¿puede que entonces un colegio privado, dentro de su reglamento y su manual de convivencia, diga los tocamientos son parte de la intimidad de los alumnos y en este colegio no se permiten tocamientos, abrazos y expresiones pues íntimas entre los alumnos? Eso es posible, ya dijeron que eso era posible en colegios privados, pero eso será una forma pedagógica de educar, es decir, la prohibición. ¿Será que educar en la prohibición y no en la reflexión y en el análisis facilita que tengamos ciudadanos responsables, respetuosos, libres y felices? Bueno, yo pienso que o sea, es tamaño reflexión la que usted plantea, no solamente por el caso específico, sino pues a lo que alude. Yo pienso que el gran trabajo de hoy en día de todos los que participamos de los procesos formativos es lograr facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Yo no podría decir si está bien o mal tenerlo o no tenerlo en el manual de convivencia. Yo partiría del principio que los colegios de naturaleza privada, digamos que un poco
pueden ofertar ciertas cosas que no se ofertan entre los demás, pues dentro de ese mecanismo de que también pues en la libre empresa tienen que tener su elemento diferenciador. Caso, por ejemplo, Colegio Militar Caldas, que como todos los 50 colegios militares del país, no se admitiría un estudiante usando un uniforme drill que emula un poco el de las fuerzas militares y teniendo pues el cabello largo. ¿Por qué el cabello largo es tan grave para un colegio de formación militar? Pues ¿Por la desobediencia o qué simboliza? ¿Por qué? Pues por lo mismo que en nuestras fuerzas militares, digamos, no existen, de hecho hay limitaciones hasta para en qué determinados rangos se pueden tener hasta la barba y el bigote, ¿cierto? Entonces tiene que ver como con esa línea. ¿No es obsoleto? ¿O es por enseñar obediencia y disciplina? Yo pienso que es como por la concepción que siempre ha existido de un poco el modelo punitivo que se tiene dentro de esa lógica de yo te voy acumulando las cosas que haces mal, ¿sí? Y ha sido como uno de los grandes mitos que a nosotros los colegios militares pues nos han impuesto, ¿sí? Y es que trabajamos directamente sobre represión, algunos incluso creen que los colegios militares somos de alguna manera reformatorio o que incluso podemos ser garaje de hijos porque hasta los sábados estamos nosotros en ejercicio. Y en realidad uno se encuentra que esa es la realidad de los colegios. Un muchacho rebelde, indisciplinado, que es el que más necesita colegio, y un poco irrespetuoso y líder de cosas inconvenientes y todo, como por ejemplo decir que la droga pues no importa y que no hace nunca daño, ese muchacho no tendría cabida en ese colegio. Pues nosotros en realidad con lo que les digo, con este giro que le estamos dando a lo que es la educación militar desde hace ya más o menos una década en la que ha venido pues transformándose, porque el Colegio Militar Caldas además es de todos los 50 el más antiguo del país, ¿sí? Y en cierta medida... ¿Ese muchacho cabe o no? ¿Ese muchacho así sí, ese muchacho cabe. O sea, ¿sí? Yo como rector del colegio yo les digo, mire, el proceso de selección no busca quién tiene problema académico, quién tiene problema convivencial o quién tiene problema social. Lo que sí necesitamos es acompañamiento familiar. Pero cuando ya esté actuando así en el colegio, no para recibirlo, pero cuando ya esté actuando así en el colegio de manera rebelde, con liderazgos inconvenientes como hablamos ahora, pues que la propaganda, cualquier tipo de droga y que no obedezca y que tenga el pelo largo, ¿qué pasa con ese muchacho en ese colegio militar? Pues hay yo insisto en el debido proceso, o sea, hay dos elementos en la convivencia que son claves y no son, digamos, exclusivos de colegios privados, militares, católicos, sino que pues los debemos tener en consideración todos los que somos educadores. En primera medida, la individualización, o sea, a qué te comprometiste, en qué tiempo te comprometiste a cumplirlo y si lo lograste o no lo lograste, ¿sí? Y pues cuáles son los factores asociados al caso particular del estudiante. Fuera. No diría fuera, habría que mirar como los detalles, o sea, porque nosotros, digamos, también tenemos que tolerar ciertas cosas, ¿sí? En la medida en la que como colegio pues tenemos que fortalecer depende de la actitud, carácter y personalidad. De la actitud del muchacho. Yo pienso que del acompañamiento familiar, ¿sí? Y hay el otro elemento, que es el del impacto que genera el caso del estudiante o la situación del estudiante en la comunidad, ¿sí? Si yo digamos, permito que un estudiante tenga el cabello hasta los hombros con el uniforme de drill, pues el mensaje es claro para los demás estudiantes dentro de las fases militares, ¿sí? O sea que sí, el respeto por la regla es fundamental en un colegio militar. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, esto no habría tiempo suficiente. ¿Debería darse la posibilidad de que los colegios públicos y privados tengan manuales diferentes? Es decir, que unos puedan exigir solamente se puede recibir católicos o judíos o protestantes, o por ejemplo los colegios públicos deben ser todos laicos. Es decir, ¿cuál es la diferencia para educar? Mire, yo creo que ni la restricción ni la prohibición, sí, ni entender que en los colegios públicos, por ejemplo, es dejar hacer y dejar pasar. La convivencia se construye, hay un manual de convivencia y un proceso convivencial que hay que construir.
no son tan ciertas las diferencias entre los colegios públicos y privados, por ejemplo, en el tema del conocimiento de las drogas o del consumo de las mismas. Lo que quiere decir que compartimos los dilemas y los problemas Pero en que los la públicos educación sí tiene. debería ser prohibido, por ejemplo, el tema de religión. Pues deberían ser laicos y optativa la religión, ¿o no? La educación es laica y se debería enseñar y se debe enseñar educación religiosa, que no es una sola religión, sino cuáles son las diferencias entre las diferentes maneras de profesar la fe, para que un estudiante pueda tomar una decisión, porque todos compartimos que hay que educar en la manera de tomar decisiones. Sí, indudablemente el colegio público tiene una mayor apertura en términos de pluralidad, de diversidad. Es importante pensar en una nación laica y de la misma manera como nosotros, pues en tan corto tiempo no podemos teorizar, es un mensaje para el señor Procurador General de la Nación. Él tampoco es quien para teorizar sobre lo bueno, lo bello, lo recto o lo justo en los colegios públicos y ni siquiera en el campo educativo. Creo que es una persona que no tiene competencia para eso, como bien lo señaló la señora ministra de Educación. Señor rector. Bueno, yo pienso que en el tema de la convivencia, o sea, todos tenemos mucho que aprender, ¿sí? Y en la medida en la que como educadores pues, vamos aprendiendo a leer los diferentes contextos, pues vamos encontrando también qué es lo que podemos de esos contextos irle reforzando en aprendizaje a nuestra juventud. Se nos acabó el tiempo. Lo importante es que dentro de la ética, que sí es un principio que debemos enseñar en todos los colegios públicos, privados, de cualquier confesión, pues abramos espacio de reflexión sobre estos temas que son tan difíciles de ver dónde está el límite. Nosotros seguiremos reflexionando en nuestros programas sobre la materia.